Después de romper con el presidente Wilson, huí llevándome al niño. 4 años después, estaba sufriendo la agonía de mi periodo de celo cuando mi hijo salió corriendo hacia mí, emocionadísimo. Papá, te encontré un alfa. Enfoqué la vista, y todo se me fue a negro. ¿Un alfa? No había encontrado un alfa. Había encontrado a su propio padre biológico y lo había traído a casa. El clima estaba insoportablemente bochornoso, y oleadas de calor me subían por la nuca. Mi glándula se hinchaba de forma normal. Solo había una posibilidad. Mi celo estaba a punto de llegar. Salí del trabajo antes de tiempo y ni siquiera tuve ocasión de pasar a recoger a mi hijo. Me precipité a casa lo más rápido que pude, desesperado. Soy un omega que transmigró a este mundo. Aparte de mí, en este mundo no existe nadie más con un segundo género. Lo que también significa que aquí no hay ningún supresor capaz de ayudarme a atravesar el celo. Los demás pueden oler mis feromonas, pero no se ven afectados por ellas. El ascensor estaba saturado de feromonas con aroma a flor de azahar. Me cubrí la nuca y me apoyé contra la pared, empapado en sudor. Alguien a mi lado fue abrumado por el olor tan intenso y frunció el ceño, quejándose. ¿Quién se echó un perfume tan fuerte? Asfixia. Al verlo, me encogí aún más, forzando mis feromonas a replegarse. En cuanto salí del ascensor, la ropa ya estaba completamente empapada. Todo mi cuerpo estaba húmedo, las piernas tan blandas como fideos, apenas capaces de sostenerme. Después de lo que pareció una eternidad, por fin llegué a casa. Jadeando, me metí bajo la manta. Pero en la habitación no solo flotaba el aroma de mis feromonas a flor de azahar, también se mezclaba una fragancia amaderada. Sobre la mesita de noche había un frasco de perfume casi vacío. Ese perfume lo había tomado a escondidas hacía 4 años, cuando dejé a Adrian Wilson. Era exactamente la fragancia que él usaba, lo bastante buena como para sustituir las feromonas de un alfa. Ahora que lo pensaba, que mi celo se adelantara hoy seguramente tenía que ver con ese aroma amaderado. Hoy me encontré con Adrian. Hacía 4 años que no nos veíamos y, de algún modo, estaba aún más guapo. Cuando choqué con él, estaba al teléfono, el rostro frío. Aunque nuestra ruptura no había sido por culpa de nadie, mi corazón aún así se aceleró sin control. Pensaba cambiar de camino cuando colgó y me llamó, Dominique Bishop. Ven aquí. Como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme, levanté los pies y caminé hacia él. 4 años después, seguía adorando ese mismo perfume amaderado. En cuanto capté el aroma familiar aferrado a su cuerpo, mi corazón desbocado empezó a calmarse. Me sujetó la mejilla entre los dedos. ¿Puedes dejar de hacer tonterías? Vuelve conmigo. Yo fui quien pidió la ruptura. Yo fui quien lo bloqueó. Después de 4 años, él seguía creyendo que solo había sido un berrinche. Y aún así, durante esos 4 años, ni una sola vez se molestó en intentar convencerme. Tal vez, si hubiera intentado siquiera persuadirme un poco, no me habría ido. El pellizco en la mejilla dolió lo suficiente como para hacerme fruncir el ceño. Entonces cambió el pellizco por una caricia. De repente, el ambiente pareció deslizarse de vuelta al pasado. Levanté la vista y ese rastro de suavidad en sus ojos me hizo perder el foco por un segundo. Mi corazón volvió a desobedecerme, y mis feromonas se escaparon. Temiendo perder el control, aparté la mirada apresuradamente. No te conozco. Le aparté la mano de un manotazo y me di la vuelta para irme. Ese aroma amaderado era demasiado familiar. No estuve cerca mucho tiempo antes de que mi glándula empezara a arder. Claramente no eran feromonas, y aún así, me estaban provocando el celo. Zane, vuelve solo a casa más tarde y compra la cena por el camino. Saqué el teléfono y envié un mensaje de voz al reloj inteligente de mi hijo. No pasó mucho antes de que Zane Bishop respondiera. Su voz infantil y clara sonó desde el dispositivo. Papá, ¿otra vez te está llegando el celo? Desde que transmigré aquí, mi hijo era el único que creía que yo era un omega de otro mundo. Incluso Adrián, el que me había dejado embarazado, siempre pensó que yo estaba loco. Sí. Así que encárgate tú de la cena y ten cuidado al volver. Desde el embarazo, Zane siempre había sido un niño fácil de cuidar, sin dar preocupaciones. En lo referente a las feromonas, las mías bastaban para tranquilizarlo. Aunque a veces anhelaba el aroma del alfa que era su padre, bastaba una sola pulverización de ese perfume para que se calmara.
Desde pequeño se llevaba bien con los demás niños del vecindario, atrevido, sociable, nada tímido. Así que incluso cuando el trabajo me tenía ocupado, podía volver solo del jardín de infancia, e incluso comprar la cena por el camino. Después de confirmar que estaba a salvo, volví a esconderme bajo la manta. Sentía como si una bola de fuego ardiera dentro de mi cuerpo, el calor recorriendo cada miembro y cada hueso. Y, de manera inevitable, volví a pensar en Adrián, en haberme topado con él esa mañana. Todo era culpa suya. Si no fuera por él, ¿cómo se habría adelantado mi celo? El calor no cedía, así que no tuve más remedio que intentar otra cosa. El agua fría salió del grifo, llenando poco a poco la bañera. Al sumergirme, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El frío expulsó el calor de inmediato. Pero no tardó en volver a trepar. Contuve la respiración, me encogí y me hundí más en el agua, dejando que el frío me envolviera. No pasó mucho tiempo antes de oír la voz de Zane desde afuera. «Papá, ya volví. Te traje un alfa». Ese mocoso seguro que había estado escuchando a escondidas alguna novela abo en internet otra vez. Aparte de mí, este único omega, ¿de dónde iba a salir otro alfa u omega en este mundo? Lo ignoré. Saqué la cabeza, suspiré, y volví a hundirme en el agua. Apenas me había sumergido cuando la puerta del baño se abrió de golpe con un estruendo. La voz frenética de Zane siguió enseguida: papá. No hagas ninguna tontería. Asomé la cabeza, antes de poder explicarme, ya había desaparecido. Este niño, me dijo que no hiciera ninguna tontería y al segundo siguiente ya no estaba. Su voz llegó desde fuera, amortiguada: mi papá está haciendo una tontería. Está metido en el agua. ¿Estaba llamando a alguien? ¿Hablando con alguien? No lograba oírlo bien. Zane. Solo después de un largo rato oí pasos acercándose desde fuera. Pero no sonaban como los pasos ligeros y rápidos de un niño. Eran firmes, medidos. Oh, no. Lo que Zane dijo hace un momento, no lo decía en serio, ¿verdad? ¿No habría ido realmente a agarrar a cualquier hombre al azar de la calle para traerlo aquí? Al instante siguiente, una voz familiar sonó en la puerta del baño. Dominic. Levántate. Antes siquiera de verlo, ya había olido ese aroma amaderado tan anhelado y perturbador. Levanté la cabeza, y allí estaba Adrián, el culpable de que mi celo se hubiera adelantado, de pie en la entrada. Parecía haberle creído de verdad a Zane, la ansiedad era evidente en su rostro. ¿Cómo sabía que Zane estaba relacionado conmigo, y cómo nos había encontrado con tanta precisión? Pensar que se había encontrado con Zane y que los dos habían vuelto juntos hizo que mi corazón se saltara un latido. Me puse de pie a toda prisa, el agua escurriendo por mi cuerpo, y agarré una toalla para cubrirme. ¿Qué haces aquí? Él se acercó. El aroma amaderado vino con él. En cuanto lo respiré, sentí que la glándula me dolía aún más, la cabeza me ardía en un mareo espeso. Me acorraló contra la pared y preguntó: ¿te llegó el celo? ¿Puedes mantenerte en pie? ¿Quieres que te cargue? No es asunto tuyo, le lancé una mirada fulminante y lo empujé con fuerza. No se movió ni un centímetro. En cambio, me sujetó la muñeca con facilidad. No sabía si era imaginación mía, pero ese aroma amaderado parecía aún más intenso ahora. Su presencia me tentaba, sin darme cuenta, me acerqué un poco más. ¿No eres tú el que nunca creyó que yo fuera un omega? Solo mencionarlo me hizo sentir agraviado. Lo conocí en el mismo momento en que llegué a este mundo, me quedé a su lado durante más de medio año. Pero Adrián nunca creyó que yo fuera un omega. Ni siquiera cuando llegó mi celo. Aún no lo creía. «MN. No lo creo», dijo, extendiendo la mano para acariciarme la nuca. En cuanto sus dedos tocaron la glándula sensible, una oleada de placer entumecido y cosquilleante recorrió mi cuerpo. Antes siquiera de poder alzar la mano, mi cuerpo se elevó de repente. Adrián Wilson, aprovechándose de mí cuando estaba vulnerable. Con la mente nublada por el calor abrasador, cuando me cargó no fui capaz de resistirme en absoluto. Cuando me arrojó sobre la cama, recuperé apenas un hilo de lucidez. Mi voz tembló: «Zane sigue aquí». Se detuvo un instante, luego se levantó y salió. Por fin solté el aire y volví a esconderme bajo la manta.
No pasó mucho antes de que se oyeran pasos de nuevo. Adrián, no te necesito. Ver. Ahora. En cuanto recordé que había dicho que no me creía, rechiné los dientes de rabia. Si los Omegas pudieran marcar a alguien, si pudiera marcar a Adrián, me encantaría ver si entonces seguiría sin creerme. Ah. ¿Entonces me voy? Se detuvo junto a la cama y me dio la espalda. Se iba a ir. Entonces, ¿qué iba a hacer yo con mi celo? Romper era una cosa, estar enfadado era otra. Pero sin supresores, sin un alfa, tampoco podía darme el lujo de quedarme sin un instrumento. Adrián, tú, 3 días después, desperté y giré la cabeza, solo para encontrar a alguien durmiendo profundamente a mi lado. Me levanté de la cama con una sensación extrañamente despejada. Frotándome la cintura dolorida, miré a Adrián, que aún seguía dormido. En cierto sentido, Adrián era útil. Al menos ya no tenía que seguir sufriendo la tortura de mi celo. Durante esos 3 días casi no había visto a Zane. Después de asearme, salí del dormitorio a buscar a mi hijo. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo, como si se hubiera evaporado. Al recordar aquella noche, Adrián había salido de la habitación y luego había vuelto. Después de eso, solo quedamos él y yo, enredados en la oscuridad. No tuve ocasión de fijarme en lo que Zane estaba haciendo afuera. Adrián, ¿dónde está mi hijo? Lo desperté sin rodeos, agarrándolo de los hombros y sacudiéndolo con fuerza. Parpadeó con los ojos vidriosos, el cabello revuelto en todas direcciones. No quedaba ni rastro de su habitual frialdad distante y abstinente. Aún tenía marcas de mordidas en la clavícula de la noche anterior, y verlas me hizo arder la cara. Adrián dijo con calma, se fue a casa. ¿A casa? Aparte de esta casa conmigo, ¿qué otro hogar podía tener Zane? Solo había una posibilidad. Adrián también sabía que Zane era su hijo. Oh, no. Había pasado 4 años escondiéndome, moviéndome con cuidado y sin dejar rastro, todo arruinado por un solo celo. Devuélveme a mi hijo. No puedo vivir sin Zane. En este mundo, aparte de él, ¿quién me creería sin condiciones? Sin él, no tenía ningún otro vínculo con este mundo. Llegué a este mundo a causa de un accidente de tráfico. Ese día iba camino al aeropuerto cuando mi coche fue embestido. Mi cabeza se estrelló contra el asiento delantero y perdí el conocimiento al instante. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en los brazos de un hombre desconocido. Su coche también había sufrido el accidente, aún estaba en el lugar del choque. Tenía sangre en la sien, las cejas fruncidas con fuerza mientras preguntaba, ¿estás bien? No mostró la menor curiosidad por cómo había aparecido de repente en sus brazos. Antes de que pudiera expresar mi confusión, no logré resistir más y volví a desmayarme. La segunda vez que desperté, lo único que vi fue una extensión infinita de blanco. Intenté incorporarme, un dolor punzante me atravesó la cabeza, tan intenso que la vista se me nubló por un momento. Justo cuando iba a desplomarme, una mano grande apareció a mi lado y me sostuvo. Levanté la vista. Era el hombre que había visto antes de perder el conocimiento. Seguía allí. Qué extraño, ¿por qué no sentía curiosidad por saber por qué yo había aparecido de repente en sus brazos? Aunque, siendo justos, yo tampoco sabía la razón. Pero tenía curiosidad. ¿Qué hora es ahora? Me froté las sienes y se lo pregunté. Me dio una fecha y una hora que jamás había escuchado. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde estamos? Un tiempo completamente desconocido, sumado al hecho de haber aparecido abruptamente en los brazos de un desconocido, como alguien que había leído demasiadas novelas, pude adivinar la explicación más probable con bastante rapidez. El hombre hizo una pausa y respondió, la Tierra. ¿Yo? Tras un largo silencio, tomé la iniciativa. Soy un Omega. Sus feromonas estaban tan bien contenidas que, incluso acercándome, no podía oler nada. Era, un poco decepcionante. Para un Omega, las feromonas de un alfa eran más que supresión, eran el mejor remedio que existía. Había esperado que pudiera ayudarme un poco, al menos aliviar mi dolor de cabeza. ¿Eres un beta? Pregunté con cautela. No respondió. Solo caminó hasta la cabecera de la cama y presionó el botón de llamada. ¿Quién eres? Al ver que seguía sin responder, no me importó demasiado y seguí preguntando. Adrián.
Entonces, ¿eres un beta? No pude evitar preguntarlo otra vez. Adrián me miró. Había algo extraño en su mirada. Un segundo después, escuché su voz tranquila: no. Soy humano. Mi suposición se confirmó casi de inmediato. Había transmigrado. Y no a cualquier lugar, había llegado a un mundo que ni siquiera había desarrollado aún los segundos géneros. No podía oler las feromonas de Adrián, ni tampoco las de las enfermeras. En voz baja le pregunté: ¿en tu mundo, no existen los segundos géneros? No lo sé. Por alguna razón, Adrián no dejaba de mirarme con el ceño fruncido, los ojos llenos de impotencia. En este mundo, aparte de Adrián, no conocía a nadie. Así que cuando me dieron el alta, regresé a casa con él de forma natural, y con la misma naturalidad empecé a depender de él. Un hombre solo y un omega solo, pasando juntos cada día, sumado a la llegada repentina de mi celo. Adrián y yo acabamos juntos muy pronto. Normalmente parecía callado y contenido, casi ascético, pero cuando llegó mi celo, me sostuvo y me calmó durante horas. Decía todo tipo de cosas, tan suaves que me derretían el corazón y me hacían arder la cara. Incluso sabiendo que no era un alfa, aún así le supliqué que mordiera mi glándula. ¿Estás seguro de que realmente quieres esto? Lo preguntó en voz alta, pero aún así bajó la cabeza y mordió la parte posterior de mi cuello. Fue una sensación indescriptible. El perfume que llevaba era amaderado y, aún así, se aferraba a mí como si fueran feromonas, aliviando mi malestar. Salí con él así durante más de medio año. Hasta que descubrí el secreto que Adrián había estado ocultando. En su casa, abrí accidentalmente un armario. Dentro había todo tipo de artículos para niños, ordenados con cuidado. A un lado, había un álbum de fotos infantil. No me atreví a hojearlo, tras una mirada apresurada a la primera página, la foto de nacimiento, lo devolví a su sitio con las manos temblorosas. Adrián tenía un hijo. Pero no vi a su otra mitad. Claro, los artículos infantiles y un álbum no probaban necesariamente que realmente tuviera un hijo. Aún así, pregunté: ¿esas cosas son de tu hijo? Adrián, ¿tienes un hijo? Cuando lo confronté, solo frunció el ceño, sin ofrecer ni una sola explicación. Si hubiera explicado algo, quizá le habría creído. Después de todo, yo era un omega, su aroma amaderado podía calmarme. Él podía ayudarme a atravesar el celo. Y en este mundo desconocido, él era la única persona que conocía, la única a la que estaba acostumbrado. No quería perder la sensación de seguridad que me daba. Pero no explicó nada. Ni una sola vez. Ese mismo día le pedí a Adrián que rompiéramos y me mudé. La ironía fue que, no mucho después, descubrí que había un bebé creciendo en mi vientre. Para evitar que Adrián lo descubriera, me escondí y me mudé de un sitio a otro. Los hombres de este mundo no podían quedar embarazados. Si me descubrían, ¿y si me enviaba a cirugía, o peor aún, a investigación? Tras dar a luz en una clínica clandestina, crié al bebé solo. Pero apenas habían pasado 4 años, Zane acababa de empezar el jardín de infancia, y aún así Adrián me encontró. Ya tienes un hijo propio. ¿Por qué me robas al mío? Incapaz de liberarme del agarre de Adrián, solo pude desahogarme mordiéndolo. Una nueva marca de mordida, teñida de sangre, apareció rápidamente en su hombro. Ni siquiera se inmutó. Una mano sujetó mi muñeca, la otra sacó el teléfono. Solo dijo una frase: Dominique está despierto. Y colgó sin más. ¿A quién le estaba diciendo que yo había despertado? Apenas conocía a nadie en este mundo. Las únicas personas cercanas para mí ahora, aparte de mi hijo, eran Adrián, justo frente a mí. Lo miré con cautela. ¿Con quién estabas hablando? No necesitas saberlo, dijo Adrián, soltándome la mano y mirando la marca de la mordida en su hombro desde el teléfono. Lo oí murmurar, casi divertido: tienes buena mordida. La cara se me calentó de golpe. Cambié de tema. ¿No te da curiosidad cómo es que tengo un hijo? Me lanzó una mirada de reojo. ¿No dijiste que eras un omega? Así que ahora volvía a creer que yo era un omega. No, espera. ¿Eso no significaba que también creía que Zane era nuestro hijo? Zane no es tu hijo, mentí sin pestañear.
Me miró con indiferencia, luego se levantó de la cama y salió sin decir una palabra. Por alguna razón, la culpa me pinchó el pecho. Temiendo que ya lo supiera todo, añadí apresuradamente, ¿acaso tú no tienes un hijo también? Entonces estamos a mano. Sus pasos se detuvieron. ¿Quién te dijo eso? Antes de que pudiera decir algo más, la voz de Zane llegó desde afuera. Papá. ¿Estás bien? En el momento en que Zane apareció en la puerta, Adrián se inclinó y lo levantó con total facilidad. Zane rodeó el cuello de Adrián con los brazos, como si lo hubiera hecho miles de veces. Adrián lo llevó hasta mi lado, junto a la cama, y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Luego lo colocó en mis brazos. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, y aún así parecía que ambos sabían exactamente qué pretendía el otro. Esa familiaridad me oprimió el pecho. Papá. La voz de Zane me sacó de los pensamientos que estaban a punto de desbocarse. Estoy bien, cariño. Besé su mejilla. ¿Ya desayunaste? Todavía no. Zane negó con la cabeza y, acto seguido, me estampó un beso pegajoso en la cara, con babas incluidas. ¿Qué quieres comer? Habló Adrián de repente desde un lado. Yo lo preparo. Le lancé una mirada llena de sospecha. Después de 4 años, ¿Adrián sabía cocinar? Zane gritó entusiasmado, gachas de mariscos. Luego añadió con tono firme, papá, no, tío, cocina riquísimo. ¿Había oído mal? A Adrián lo había llamado tío. Era fin de semana, Zane no tenía clases. Durante todo el día no dejé de fijarme en su pequeña boca, escuchándolo llamar a Adrián tío. Papá, me has estado mirando todo el día, se quejó Zane, haciendo un puchero. Tal vez de verdad lo había oído mal. Desde el día en que me llegó el celo, Adrián se mudó a mi casa, y, por más que lo intentara, no conseguí echarlo. No sabía qué tipo de hechizo le había lanzado a Zane, pero mi hijo insistía en que se quedara. Tras otro intento fallido de expulsar a Adrián, me empezó a doler la cabeza de pura rabia, con él y con Zane. Está bien. ¿Por qué no te vas con él y te conviertes en su hijo? No. Zane rodeó mi pierna con los brazos. Zane y Adrián intercambiaron una mirada. Entonces Adrián dijo, no tengo ningún otro hijo. Si estamos juntos, entonces Zane es mi hijo. No hace falta, lo rechacé con decisión. Zane solo me necesitaba a mí como padre. Además, Adrián nunca había creído que yo fuera un omega. Probablemente pensaba que Zane era un hijo que había tenido con otra persona. Si no podía echarlo, entonces lo ignoraría. Decidí ir al hospital para hacerme un chequeo. Desde que terminó mi celo, había tenido dolores de cabeza intermitentes durante varios días. No sabía si era porque esos dos me estaban volviendo loco, o si había desarrollado migrañas. Papá, ¿a dónde vas? Yo voy contigo, Zane trotó detrás de mí. Tú te quedas en casa, me di la vuelta, me agaché frente a él, y me di cuenta de que Adrián también venía detrás. Señalé a Zane, indicándole a Adrián que se lo llevara de vuelta a casa. Por el momento, Adrián no parecía alguien que fuera a arrebatarme a Zane por la fuerza. Sin otra opción, solo pude dejar que se lo llevara de momento. Después de acariciar la mejilla de mi hijo, me incorporé. No esperaba que la visión se me oscureciera en oleadas. Mareado, con la cabeza ligera, perdí el equilibrio. La voz ansiosa de Zane llegó desde un lado, mezclada con pasos apresurados. Abrí la boca, solo para darme cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Entre la vigilia y el sueño, seguí oyendo voces cercanas, borrosas, irreales. ¿De verdad, no podemos decírselo a papá? La voz de Zane sonaba llena de angustia. Pero si lo hacemos, ¿será para siempre qué? ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué me estaban ocultando? Quise abrir los ojos, pero los párpados me pesaban de forma insoportable. No pienses demasiado, cariño, esa voz me resultó tan familiar. Escuché con atención y entonces lo recordé, era la voz de Adrián. ¿Por qué llamaba a mi hijo con tanto afecto? Eso significaba, que ya lo sabía todo, ¿y si Adrián se llevaba a mi hijo mientras yo estaba inconsciente? El corazón me dio un golpe. Forcé los ojos a abrirse. En el instante en que lo hice, dos rostros, idénticos en forma, solo distintos en tamaño, llenaron mi campo de visión.
Zane, tan pequeño, estaba empapado de preocupación y tristeza. Adrián seguía frunciendo el ceño, con una expresión difícil de leer. «Papá, ¿cómo te sientes?» Los ojos grandes de Zane temblaban con lágrimas. Le pellizqué la mejilla. «Papá está bien». Aparte del dolor de cabeza, no sentía nada más fuera de lo normal. Cuando me dieron el alta, intenté llevarme a mi hijo a casa, pero Adrián me detuvo. «Presidente Wilson, ¿qué está haciendo?» Con una mano sujetándome, Adrián se inclinó y metió el brazo por la ventanilla del coche, sacando un documento del interior. Enfoqué la vista. Era un informe de prueba de ADN. «Adrián, ¿qué significa esto?» Apreté con fuerza la mano de Zane, aterrorizado de que, si parpadeaba, Adrián lo alzara y se lo llevara. «Los resultados de la prueba de paternidad entre tu hijo y yo», habló con calma mientras colocaba la pequeña mochila de Zane dentro del coche. «Ya que no aceptas estar conmigo, entonces pondré las pruebas delante de ti». No hacía falta abrirlo. Sabía perfectamente qué decía. El secreto que había escondido durante 4 años fue atravesado por una sola hoja de papel, liviana como el aire. Mi respiración se detuvo un instante antes de que reaccionara. Bajé la mirada y, por razones que no supe explicar, no me atreví a encontrarme con los ojos de Adrián. «Mi hijo no es tuyo». «¿No tienes ya otro hijo?» «¿Por qué me estás robando al mío?» En el momento en que pensé en los artículos infantiles que había visto en su casa, una oleada de confianza me invadió. En esta relación, el que había ocultado algo primero no era yo. El que debía sentirse culpable era Adrián. Al final, aún así, llevé a Zane conmigo, a casa de Adrián. En cuanto entramos, Zane sacó con familiaridad un par de pantuflas del zapatero junto a la entrada. «Papá, toma». No parecían nuevas. Y a su lado había otros 2 pares a juego, uno grande y uno pequeño. Pantuflas de padre e hijo, a simple vista. Así que esas debían de ser para el hijo de Adrián. La repulsión me revolvió el pecho, quise dar media vuelta y marcharme. Pero a Zane parecía gustarle a Adrián, y el informe de ADN ya había salido a la luz. Él sabía que Adrián era su otro papá. Mirando las pantuflas en manos de Zane, un nuevo pensamiento me atravesó. No. Tenía que quedarme aquí. Necesitaba averiguar de quién eran realmente esas cosas de niño. Miré a Adrián y dije, «Quiero unas nuevas». Zane se quedó congelado con las pantuflas en las manos, su carita volvió a llenarse de tristeza. Me agaché de inmediato para consolarlo. «Mira a Adrián, quiere que vivamos aquí, pero no tiene ni una pizca de sinceridad. Ni siquiera es capaz de comprarnos pantuflas nuevas». Arrojé las pantuflas de las manos de Zane a un lado. Zane asintió y luego se acurrucó contra mi cuello, frotándose con suavidad, pegajoso y tierno. «Por ahora apáñense con esas». «Haré que alguien compre unas nuevas», dijo Adrián, recogiendo las pantuflas y volviéndonoslas a entregar. Me las puse de mala gana, solo para darme cuenta de que encajaban a la perfección. Las de Zane también. Como si esos 2 pares nos hubieran pertenecido desde el principio. El asistente de Adrián trajo pantuflas nuevas con mucha rapidez. Pero, ¿por qué otra vez eran 3 pares de pantuflas de padre e hijo? Primero le cambié las de Zane. Por alguna razón, ese niño se había encariñado con el par viejo, su cara estaba llena de resistencia. «¿Te gusta ese dibujo?», pregunté con suavidad, poniéndome yo las nuevas. Zane asintió. «Me gusta». «Entonces, cuando volvamos a casa, papá te comprará otro par igual, ¿sí?» El niño, fácil de consolar, sonrió de inmediato. Después de tranquilizar a Zane, levanté la vista, y vi que la persona que supuestamente iba a cocinar seguía allí de pie. «¿No dijiste que ibas a cocinar?» De verdad tenía curiosidad por saber qué habilidades culinarias había adquirido Adrián en estos 4 años. Adrián asintió, se agachó y empezó a desenvolver ese par de pantuflas nuevas en el suelo. «¿Por qué te estás cambiando con nosotros?», dije con irritación. No tenía ningún interés en llevar pantuflas de pareja a juego con Adrián. Adrián respondió con indiferencia, «Están viejas». Antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y fue hacia la cocina. Mientras Adrián cocinaba, aproveché para pasearme por su casa, familiar, al mismo tiempo, extraña.
Los muebles seguían colocados exactamente igual que cuando yo vivía aquí. Incluso la posición de las tazas era la misma. Todo permanecía igual, salvo el armario lleno de artículos infantiles. Hacía parecer que, durante esos 4 años, Adrián nunca había sido capaz de dejarme ir. ¿Acaso Adrián no tenía ya otro hijo? Entonces, ¿por qué actuaba delante de mí como un amante tan entregado? El sonido de las pantuflas de Zane correteando por el suelo llegó a mis oídos. Por el rabillo del ojo, vi a esa pequeña figura acercarse de puntillas al armario que yo había abierto por accidente en el pasado. Fruncí el ceño y avancé a grandes pasos. ¿Zane? Zane tenía una bolsita de gelatina en la boca, masticando. Al verme acercar, volvió a meter la mano en el armario y sacó otro paquete. Papá, toma. Me lo ofreció como si fuera un tesoro. No lo acepté. Lo reprendí con severidad. Zane, ¿qué fue lo que papá te enseñó? ¿Puedes hurgar así en las cosas de otras personas dentro de su casa? Ni siquiera preguntaste, y encima te estás comiendo lo que es suyo. El armario que yo había estado evitando deliberadamente fue abierto por el propio Zane. Y no solo lo abrió, estaba comiendo lo que había dentro. Que Adrián tuviera otro hijo ya era bastante malo. Y ahora, encima, ni siquiera había educado bien a mi propio hijo. Una oleada de frustración me subió de golpe. Le arrebaté de la mano a Zane la gelatina aún sin abrir y la lancé de vuelta dentro del armario. Cuando la puerta se cerró otra vez, mis emociones se calmaron un poco por fin. Ante mis ojos estaba la boquita de Zane, caída hacia abajo, y el brillo húmedo de las lágrimas. En mis oídos, su llanto ahogado, imparable. El corazón se me encogió con fuerza, solo entonces me di cuenta de lo fuera de control que había estado. Cariño, la garganta se me cerró. ¿Perdón? Tal vez lo había asustado. Incluso en mis brazos, siguió llorando y llorando. No era un llanto fuerte, me recordó lo frágil que se veía cuando acababa de nacer. Adrián tomó a Zane en brazos y se lo llevó para consolarlo. Yo me quedé solo frente a aquel armario, con la mente hecha un completo lío. Desde que terminó mi celo, todo había sido demasiado extraño, demasiado. ¿Cómo había sabido Adrián con tanta precisión que, siguiendo a Zane a casa, me encontraría a mí? ¿Por qué Zane y Adrián eran tan cercanos, como si Zane hubiera crecido a su lado desde pequeño? Zane se llevaba bien con los niños del vecindario, pero nunca había dependido de nadie de forma tan evidente, salvo de mí. Había demasiadas cosas raras. Los artículos infantiles en casa de Adrián, y ese hijo suyo al que yo nunca había visto. Y la expresión de Adrián cada vez que me miraba, siempre frunciendo el ceño, con una impotencia imposible de ocultar en los ojos. ¿Era por mí, o acaso Adrián había sabido de la existencia de Zane desde hacía 4 años, y luego me lo había ocultado, reuniéndose con él a escondidas? Pero Zane no era más que un niño. ¿Cómo iba a poder ocultar algo así? Un dolor punzante estalló en un lado de mi cabeza, tan intenso que la vista se me fue a negro. Tras un largo rato, por fin logré obligarme a ponerme de pie. No sabía si Zane seguía llorando. De verdad había sido demasiado duro con él. No debía hacerlo. Tomé un vaso vacío, usando ir a por agua como excusa, y me dirigí a la cocina con decisión. La campana extractora rugía en la cocina. La voz baja de Adrián se filtraba entre el ruido, mezclada con la vocecita nasal de Zane. Me pegué con cuidado a la puerta de cristal de la cocina, intentando escuchar lo que decían. La campana era demasiado ruidosa, no podía oírlo con claridad. Pero a través del cristal, Zane ya no parecía estar llorando. Aunque tenía las cejas fruncidas, como pequeñas ondulaciones. Tan pequeño, y ya había aprendido el hábito de Adrián de fruncir el ceño. No quiero que esto siga así, Zane infló las mejillas al hablar. Adrián alzó la mano y le secó las lágrimas de la comisura de los ojos. Cariño, no te apresures. La amnesia no se cura tan rápido. Amnesia. Esas 2 palabras me golpearon con un peso aplastante, dejándome aturdido. Con un estrépito, el vaso se me escapó de la mano y cayó al suelo, en mi mente solo quedaron esas 2 palabras. La puerta de cristal de la cocina se abrió de golpe, y 2 rostros, uno grande y uno pequeño, sorprendentemente similares, aparecieron frente a mí. Dominique. Papá. Los miré a ambos, atónito, mientras un dolor agudo me atravesaba la cabeza. ¿Yo tengo amnesia? Al pensarlo,
de repente todo encajó. La intimidad entre Adrián y Zane, las pantuflas que encajaban a la perfección en casa de Adrián, los muebles sin cambios, y aquel armario lleno de cosas de niños. Todo había estado anunciándolo desde el principio. Pero no sabía qué tramo de memoria había perdido. Recordaba todo, o eso creía. Recordaba mi pasado con Adrián, recordaba haber dado a luz a Zane solo, con el vientre enorme, después de huir. Incluso recordaba todo lo que había ocurrido tras nuestro reencuentro. Mis pensamientos se enredaron en un nudo caótico, casi arrugué la hoja del diagnóstico en el puño. Zane la tomó por su cuenta, alisándola con cuidado otra vez. Adrián dijo que, en realidad, no era solo amnesia, era amnesia más confusión de recuerdos. Entonces, ¿mi transmigración era falsa? Sentí que la cabeza estaba a punto de estallar. ¿Y he estado casado contigo durante 6 años? Yo había creído haber transmigrado a otro mundo, y luego huido con el bebé tras descubrir que Adrián tenía un hijo. Entonces, ¿cómo había acabado todo así, yo convertido en un omega casado con amnesia? Me atrajo a sus brazos, su mano grande masajeando mis sienes. NN. Así es, Adrián asintió. Su expresión permaneció neutra mientras giraba la cabeza hacia Zane. Cariño, ve al dormitorio y trae ese librito rojo pequeño. Zane desapareció de nuestra vista en un abrir y cerrar de ojos. Pero de verdad no recuerdo nada, en cuanto intentaba pensar, la cabeza me dolía como si se partiera. Lo único que recordaba era que, tras el accidente de coche, cuando abrí los ojos, ya estaba en los brazos de Adrián. Luego me fui a casa con él. Después de estar juntos, encontré aquel armario. Así que rompí con él, huí con el bebé, me escondí durante 4 años, y luego Adrián me encontró. Pero ahora Adrián decía que esos recuerdos estaban equivocados. Que solo el recuerdo del accidente era real. No me estarás mintiendo, ¿verdad? Adrián suspiró, impotente. ¿Para qué lo haría? ¿Haría todo esto solo para entristecer a nuestro hijo? Lo pensé. Era cierto. Desde que terminó mi celo, era evidente que Adrián trataba muy bien a Zane. Zane también dependía de él. Incluso cuando yo lo había hecho llorar hacía un momento, seguía queriendo que Adrián lo abrazara y lo consolara. Zane volvió corriendo, abrazando 2 pequeños libritos rojos. Los tomé y los miré. En la portada había una foto de Adrián y de mí juntos, la fecha de registro era de hacía 6 años. Adrián no mentía. Pero para mí, todo seguía siendo desconocido. Intenté rebuscar en mi mente, aturdido, y aún así no logré encontrar esos recuerdos por ningún lado. Tenía la cabeza tan hecha un lío que simplemente pedí permiso en el trabajo y no fui. Después de dejar a Zane en el jardín de infancia, regresé a casa de Adrián. Había tantas cosas en su casa que pertenecían a la vida que habíamos vivido juntos. Si miraba y miraba, seguro que recordaría algo, aunque fuera un poco, ¿no? Pensé que Adrián estaría en el trabajo. Pero cuando empujé la puerta, lo encontré sosteniendo una prenda de ropa contra la nariz, oliéndola. ¿Qué estás haciendo? Miré con más atención. La ropa que tenía en la mano era mi pijama, el que me había quitado esa misma mañana. Después de perder la memoria, Adrián se había vuelto un pervertido. Él se veía perfectamente sereno. Haciendo la colada. Mientras hablaba, caminó hacia la lavadora. Pero solo llevaba una prenda. El aire estaba cargado de un aroma amaderado, lo seguí. ¿Por qué llevas un perfume tan fuerte? Me gustaba, sí, pero era tan intenso que mi glándula empezó a calentarse, e incluso las piernas se me aflojaron. Adrián metió el pijama dentro. Tus propias feromonas también son fuertes. Ese aroma amaderado me mareaba, lo único que quería era aferrarme a él. Adrián extendió la mano y me tocó. ¿Te estás calentando otra vez? Me quedé quieto. No, es evidente que es tu perfume el que es demasiado fuerte, murmuré. Lo había olido durante tanto tiempo, no había feromonas, solo ese aroma amaderado. Entonces, ¿dónde están tus feromonas? ¿A qué huelen? Los pasos de Adrián, llevándome en brazos hacia el dormitorio, se detuvieron. Bajó la mirada para mirarme. No es perfume, Dominique, su tono era de pura impotencia. Estas son mis feromonas. ¿Feromonas? Así que ese perfume amaderado que yo había asumido todo este tiempo,
eran las feromonas de Adrián. En un instante pensé en aquel frasco casi vacío. En entonces, ese perfume. La voz de Adrián se mantuvo tranquila. Extracto de feromonas. Me despejé al instante, mirándolo con los ojos muy abiertos. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. El extracto de feromonas se obtenía directamente de la glándula, introduciendo una aguja para extraer el fluido. Y la glándula, una de las partes más sensibles del cuerpo. Incluso rozarla por accidente con una uña podía provocar un dolor agudo. Por no hablar de atravesarla con una aguja y extraer líquido. Alcé la mano y lo toqué con cuidado. ¿Te dolió? Adrián negó con la cabeza. No dolió. Lo siento, sigo sin poder recordar, froté la nariz contra su mejilla. Está bien, Dominique. Cuando me dejó sobre la cama, sentí que había algo diferente bajo mi cuerpo. Espera, empujé a Adrián. ¿Qué pasa? La respiración de Adrián era un poco demasiado rápida. El aroma amaderado y denso se enroscaba a mi alrededor, y sin darme cuenta, empecé a respirar con más rapidez también. Giré la cabeza, y vi que la cama estaba cubierta de todo tipo de cosas dispersas. Agarré una al azar, una prenda mía. Volví a agarrar otra, una toalla de baño que yo usaba. No era solo eso, toda la cama, de casi 2 metros de ancho, estaba completamente llena. Pensé en lo que había visto cuando regresé a casa por primera vez, Adrián oliendo mis pijamas. Una suposición audaz se deslizó por mi espalda. Adrián, le sujeté la cabeza, la misma que estaba empujando contra mí, intentando acercarse más. ¿Te llegó el periodo sensible? Solo tras un largo rato lo oí responder, periodo sensible. Pregunté con cautela, entonces, ¿estás anidando? El resto de mis palabras fue sellado por su boca, incluso el aliento me fue arrebatado. El denso aroma amaderado de un alfa me envolvió, inmovilizándome. Mostré los dientes y fruncí el ceño al salir de la cama, una mano sosteniendo mi dolorida cintura, mientras el culpable a mi lado aún parecía insatisfecho. No otra vez. El periodo sensible de un alfa era, sinceramente, aterrador. Sentía que todo mi cuerpo estaba a punto de desmoronarse. La glándula en la nuca había sido marcada una y otra vez por mordidas. Adrián actuó como si no me hubiera oído, frotando la nariz contra el costado de mi cuello. Cuando ya no pude empujarlo, pensé en mi hijo, la escuela estaba a punto de terminar. Levántate. Nuestro hijo va a salir pronto, empujé su cabeza. Besos suaves y dispersos cayeron sobre mi cuello, Adrián no tenía ninguna prisa. Mi mamá lo va a recoger. Entonces de verdad no voy a hacer esto, estaba al borde de las lágrimas cuando volvió a empujarme hacia abajo. Adrián se acercó más, con la voz ronca, Dominique, ¿ya recordaste algo? Al oír eso, me obligué a intentar pensar. Los recuerdos parpadearon en mi mente como un carrusel de linternas giratorias, imposibles de atrapar. Negué con la cabeza, perdido. No puedo recordar. Entonces sigamos, el beso de Adrián volvió a caer. Tal vez así recuerdes. Cuando volví a ver a mi hijo, ya habían pasado 3 días. Papá, ¿ya recordaste? Zane me miró con los ojos llenos de esperanza. Se quitó las pantuflas de una patada y trepó a la cama. Daddy dijo que fue a tratarte. Al oír eso, le lancé una mirada fulminante a Adrián. ¿Qué tonterías estás diciendo? Todavía no recuerda, le acaricié la mejilla regordeta a mi hijo, temiendo que se pusiera triste. Zane sonrió. Está bien, papá. Ve con calma, añadió Adrián. Adrián se levantó de la cama para cocinar. Yo abracé a mi hijo y me recosté con él. Inhalé la dulzura lechosa que se aferraba a Zane, acostado en una cama saturada de feromonas amaderadas. Una sensación de seguridad que nunca antes había sentido inundó mi pecho. Mientras miraba su rostro tranquilo dormido, imagen tras imagen comenzó a estallar de pronto en mi mente. Zane parecía volver a convertirse en un bebé diminuto, acostado en mis brazos, emitiendo suaves sonidos inquietos. Adrián entró desde afuera y se inclinó para levantarlo. No pasó mucho tiempo antes de que el bebé volviera a estar a mi lado, junto con Adrián. La escena cambió, y Adrián también se volvió más joven. Con uniforme escolar, estaba erguido y brillante, rebosante de juventud. Montaba en bicicleta, y en el asiento trasero iba yo,
también con uniforme escolar. Incontables fragmentos dispersos surgieron en mi mente. Algunos no lograba atraparlos, otros sí. Pieza a pieza, fueron cosiendo el proceso de cómo conocí a Adrián, me enamoré de él, y luego me casé con él. Antes de poder pensar más, gritos urgentes estallaron en mis oídos, caóticos, llenos de pánico. Dominique, Dominique. Papá, despierta. Fruncí el ceño y forcé mis pesados párpados a abrirse. Un pequeño rostro manchado de lágrimas se estrelló contra mis brazos, abracé con fuerza a mi hijo suave. Miré a Adrián, sus ojos estaban llenos de preocupación. Estoy bien, solo me quedé dormido. Pero, creo que recordé un poco. Al oír eso, Adrián por fin dejó escapar un suspiro y se frotó el entrecejo. Se inclinó y me besó, y luego besó a Zane también. No te apresures. Solo recuerda a mí y a nuestro bebé. No pienses demasiado. Disfruta del presente. Zane alzó la cabeza, su mejilla marcada por lágrimas presionándose contra la mía. Papá, con que recuerdes al bebé y a Daddy es suficiente. Lo recuerdo, le di palmaditas en la parte de atrás de la cabeza. Con ellos calmándome, mi corazón también se fue serenando poco a poco. Tal como dijeron, no hay prisa. Porque amo a Adrián y a mi hijo. Y ellos también me aman. Algún día, lo recordaré todo. POV de Adrián. Después del accidente de coche, los recuerdos de mi esposa quedaron desordenados. Creyó que había transmigrado a este mundo, que era el único Omega que existía aquí. Por eso reprimí mis feromonas, y también di instrucciones a los médicos y enfermeras. Olvidó cómo nos conocimos, cómo llegamos a entendernos y amarnos, los días ordinarios que compartimos. Olvidó que nuestro bebé ya tenía 5 años, olvidó, Dominique no recordaba nada. Y sus recuerdos estaban mezclados. El médico me dijo que no lo estimulara, que lo dejara recuperarse poco a poco. ¿Qué más podía hacer? Solo podía seguirle la corriente. Me preguntó si yo era un beta. Incluso olvidó que yo era un alfa. Me olvidó por completo. Por supuesto que estaba enfadado, y no poco, pero me sentía impotente. Olvidó a nuestro hijo, así que solo pude hacer que mi madre se llevara a Zane a vivir en el apartamento a nombre de Dominique. Yo aún pensaba cómo lograr que volviera a vivir conmigo, y, sin embargo, fue él quien empezó a depender de mí primero. Como era de esperar, en el fondo mi esposa seguía amándome. Así que, incluso con sus recuerdos desordenados, volvió a enamorarse de mí. Todo avanzaba en una dirección mejor. Pensé que, cuando se recuperara poco a poco, le diría de repente que teníamos un hijo de 5 años. ¿Se quedaría en shock? Pero no pude controlar cómo se desarrollaron las cosas. Los artículos del bebé de antes estaban guardados en ese armario, y él los encontró. Pensó que yo tenía otro hijo y se empeñó en romper. Quise decirle directamente la verdad, que había perdido la memoria. No quería seguir actuando, y tampoco quería que nuestro hijo tuviera que ser agraviado, sin poder vernos a Dominique y a mí todos los días. Pero las palabras del médico no dejaban de resonar en mi cabeza. A causa de esos artículos del bebé, Dominique se mudó de inmediato. Volvió al apartamento a su nombre, el lugar donde ahora vivía Zane. Probablemente estaba tan furioso por lo que creía que estaba ocurriendo que perdió la cabeza. Luego volvió a desmayarse. Tras la visita del médico de cabecera, Dominique despertó del coma no mucho después. Al despertar, creyó que era un Omega que había huido con el bebé y se había escondido durante 4 años. Eso también funcionaba. Ni siquiera había pensado cómo asignar papeles a mi madre y a nuestro hijo en el guión de los recuerdos desordenados de Dominique, y él mismo se los asignó. Sin otra opción, me mudé al apartamento de enfrente al suyo, todos los días me escondía para que no me viera, mientras mantenía contacto secreto con nuestro hijo. Por suerte, Zane era un bebé inteligente y bueno. Cuidar a su papá con recuerdos desordenados le resultaba, de hecho, bastante divertido. El único problema era que cada día se escondía en algún rincón y lloraba conmigo, diciendo que papá aún no había recordado. Cuando le llegó el celo a Dominique, nuestro hijo me avisó. Tenía las cosas muy claras. Creía que solo existía un Omega en el mundo, él, y que solo yo podía ayudarlo. Así que no me rechazó. Después de que terminó su celo, pensé que no podíamos seguir viviendo la rana tan despacio. Yo podía esperar, pero nuestro hijo no.
Incluso cuando me lo llevaba solo para que durmiera una siesta, lloraba en sueños, suplicando que Dominique se recuperara. Tras consultar con el médico, empecé a darle a Dominique un poco de estimulación, la adecuada. Mostrarle la prueba de paternidad entre Zane y yo, traerlos a los dos a casa a vivir, y, por pura coincidencia, el periodo sensible que no había tenido en mucho tiempo llegó de repente. Tal vez fueron las feromonas. Tal vez fue el marcaje. Dominique dijo que recordaba un poco. Y, como era de esperar, mi esposa de verdad me ama. En el momento en que mis feromonas lo inundaron, su cuerpo recordó lo que solíamos ser. Y junto con eso, recordó a nuestro hijo cuando era un bebé. Pero le dije que fuera despacio, sin prisas. Eso fue lo que dijo el médico también. Además, todavía nos queda una vida larga por delante, Zane aún es pequeño. Si no puede recordar, no pasa nada, aún nos quedan muchísimos mañanas por vivir. No hay necesidad de aferrarse con tanta fuerza al pasado.